¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito, Cuarenternos. Aplausos de gente muerta para nuestro gran invitado. Claro, no se los voy a presentar, quiero que sea un poco tenebrosa esta presentación, pero es el dueño de uno de los cafés más virales del estado de Querétaro. Con nosotros, el señor Marco. ¿Cómo estás, Marco? Hola, muy bien, muchas gracias. Aquí es un honor estar aquí en este gran podcast. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Cuéntanos, para iniciar calientitos, ¿qué se siente ser o haber creado uno de los cafés más instagrameables de Querétaro? Es interesante, la verdad, no me esperaba que fuera tan instagrameable o tan viral. La verdad, se hizo con un propósito específico, no con el propósito que fuera tan instagramable. Obviamente la idea es que funcione y que sobreviva y todo, pero pues de manera orgánica ha sido, este, pues ahora sí que ha tenido muchas publicaciones y así. Obviamente tiene diseño porque en realidad soy diseñador de interiores, entonces, pues sí, obviamente ahí hay un trasfondo y hay una historia detrás de todo el diseño. Y que aparte un poquito de trampa, ¿no? Porque pues, eres diseñador, ya sabías más o menos cómo por dónde, ¿no? Ah, sí, pues sí, obviamente vas viendo los elementos que se van quedando en la familia, las joyas de la familia, ¿sabes? Sí, sí, sí. Vamos a hablar más adelante de eso porque es algo muy, muy interesante esto que hiciste con el diseño, que la verdad yo creo que a todo el mundo que ha ido, que sé que ha ido, se quedan así como de que no mames, qué pedo con este café, está muy cabrón. Me gustaría que me contaras, antes de que se gestara Cuarto Oscuro Café, ¿en qué momento de tu vida te encontrabas? ¿Y qué fue lo que te llevó a decir, voy a crear este concepto? Bueno, fue algo bien curioso, la verdad. Yo creo que una de mis mayores inspiraciones, después de mis papás, obviamente, porque ellos son los que me educaron. Este, Mi esposa actualmente, bueno, es la única que he tenido, ¿verdad? Mi esposa, yo creo que ha sido mi mayor inspiración, mi bebé. Y estábamos pasando por una situación en la que, pues yo hasta cierto punto no encontraba un poco de claridad así como de estaba vendiendo inmuebles y luego puse unas hamburguesas en la cochera de mis papás, o sea, fue todo un reto, porque cuando me junté con mi esposa, antes de que nos casáramos, nos juntamos, entonces fue todo una travesía, ¿no? De que nos tuvimos que mudar a Uruapan, y luego nos regresamos a Morelia, y luego de Morelia otra vez a Querétaro. Madre. Es todo ese giro que hiciste. Sí. ¿Cuánto tiempo lo hiciste? Uruapan, Querétaro. El... Como en unos 6 años, más o menos. 6, sí, 5 años por ahí. Pero sí nos mudamos a Uruapan cuando era la ciudad número 8 más peligrosa del mundo. Entonces, usted se cuenta que llegamos y como a los 8 días había como 14 personas colgadas en un puente. O sea, fue algo así. ¿A ti te tocó ver eso? No, gracias a Dios no, pero o sea, yo pasaba diario por ahí, güey. Entonces sí, era así y muy impactante, la verdad. Pero ¿por qué decidiste Uruapan? No, fíjate que yo en realidad había emprendido con mi mejor amigo, con uno de mis mejores amigos, que se llama Alberto, ser arquitecto. Habíamos emprendido una fábrica de muebles. Teníamos una bodega en un rancho, rumbo a Celaya Libre, entre Querétaro y Celaya Libre. Y habíamos emprendido una fábrica ahí de muebles hechos de pallet con diseño y todo, ¿no? Ah, que se puso muy de moda, ¿no? Ajá, pero, o sea, sí le metemos diseño y todo. Pero mi esposa, ella es nutrióloga, entonces le hablaron del IMSS
Bueno, ella ya trabajaba para el IMSS. Entonces le dijeron, mira, tienes que venirte a Uruapan y por si quieres tú vas. Y como que ella ya llevaba mucho tiempo buscando eso y así. Entonces dije, pues ya, o sea, pues se fue y entonces pues nos veíamos, ¿no? Pero pues como que andábamos, ya tomando ácido fólico y así como que decíamos, ve, pues si viene un bebé, pues órale, ¿no? Y que sí viene y entonces me dice, no, pues sabes que estoy embarazada, estamos embarazados y yo, pues órale. Entonces dije, no voy a dejar que esté allá sola. Ella como que quería mucho eso, entonces yo dije, vámonos, o sea, ni lo pensé, güey. Ok. Y entonces dejé la fábrica de muebles, o sea, como que la dejamos en stand-by. Ya después se disolvió, pero la dejamos en stand-by y me fui a vivir para allá con ella y ahí estuvimos un año. Llegó la pandemia cuando ella estaba embarazada. O sea, no, de hecho, Mariano, mi bebé, nació cuando acababa de empezar la pandemia. Aún, o sea, en lo más picudo de la pandemia, nació mi bebé. Entonces fue así como, ¿what? Que era cuando literal no sabíamos ni cuánto tiempo iba a durar. Sí, no sabíamos nada. Entonces, cuando empieza esto de la pandemia, a la par, mi papá fue un fotógrafo de 65 años de trayectoria. Entonces, imagínate, fue un niño genio de su época, hizo cosas increíbles. Este, a la par, eh, pues obviamente tiene que cerrar su negocio, no le dicen, ¿sabes qué? No es una prioridad. Pues es un error del sistema, ¿no? O sea, no es él, no es en sí la sociedad, sino pues la pandemia no solo vino a destruir vidas y cosas, sino también como a mi papá nunca le dio COVID, nunca, así. Es un roble de 85 años de edad actualmente. Wow. Pero lo que sí sucede es que cuando tú le quitas su pasión y su amor al arte a alguien tan genial y tan acelerado que lleva su pasión a otro nivel, pues esto sucede, ¿no? O sea, al año de haber cerrado, pues, le diagnostican Alzheimer. Cierra porque, pues, obviamente la prioridad eran los mecánicos y las tiendas de autoservicio y así, la comida y Sí, así. claro. Entonces, como la fotografía no es, pues dejó de hacerlo y como que yo siento que este impacto le fue una repercusión grande para sí. Creo que fue una como parte del detonante. Entonces, quedó abandonado el lugar, su último estudio fotográfico, que es donde pusimos el café. Bueno, donde puse el café. Sí, que ese es un dato bien curioso. O sea, algo que tú gestaste empezó encima de algo bien simbólico. O sea, Sí. tú decidiste construir en algo que realmente tenía un significado fuerte para ti, ¿no? Sí, bastante. Pues es que pasé ahí mi niñez. La casa la compraron hace 43 años. Yo tengo 43 años. Obviamente tardaron en remodelarla como un año a dos, no sé. Entonces yo recuerdo esa casa clarito, o sea, de cero, güey, ¿no? Entonces, pues obviamente queda abandonado el lugar 2 años más, por ahí más o menos. Iban a vender la casa a unos suecos o algo así. Pero mi esposa como que pues obviamente confía mucho en mí, creo. Sí, y me dijo, oye, ¿por qué no haces algo? Tú eres chingón para esas cosas. Porque ya había trabajado, a mi esposa la conocí en un bar. Yo trabajaba en ese bar. Entonces, ella vio mi progreso, o sea, cómo pasé de garrotero a gerente de operaciones del grupo completo, ni siquiera nada más del bar, pues. Entonces, como que ella confiaba en mí en ese aspecto. Y entonces me dijo, ¿por qué no haces algo? Tú eres chingón para eso. Y dije, pues sí. Entonces, cuando decido ir a montar algo, le digo a mi mamá, oye, espérame, no vendas la casa. Vamos a ver, vamos a hacer algo. Entonces voy y decido empezar a hacer el café como un tributo a ellos, a mi papá y a mi mamá. Aún viven, no han muerto, gracias a Dios. No los he matado todavía. Tributo más lindo, creo yo, porque es un tributo en vida, ¿no? Sí, claro. Los tributos estamos acostumbrados a que es hasta que ya no están, ¿no? Que recibe tributo a alguien Exactamente. y siento que pierde un poco de sentido. Es como
y lo ves y con mucho respeto, es como llevar a flores a una tumba. O llegar, o hacer una tumba de 3 pisos, pues ya para qué, güey, Sí, o sea, sí está padre, pero... mejor le hubieras dado un terrenito en vida. Sí, exacto, o sea, ¿ya para qué? Exacto. Entonces, pues, decidí hacer este lugar. Parece fácil, la verdad, o sea, parece fácil como, ay, sí, pues vas, lo montas, y eres diseñador y ya, ¿no? Pero la realidad es que hay sudor, sangre, lágrimas, o sea, hay un montón de cosas detrás de ese lugar. O sea, se le echó mucha pasión. Se ve. Aún no se termina. O sea, ¿Le falta? le falta mucho. A la madre. La casa tiene 30 metros de largo. Entonces, Lo vas a hacer más grande. solamente hice la parte de enfrente y un pasillito. Pero es que, pues obviamente es muy costoso este tema de todo lo que ves allá adentro es original. Hay sillas de 1920, de los 70s, todas restauradas cuidadosamente, espejos de 1890, una pintura de 1750 más o menos, o sea, cámaras desde 1850 hasta los 90. El precio de la historia te la pela. Así que Casi. Ah, no es cierto. No, pero... Y no tengo todo expuesto. O sea, mi papá es un gran coleccionista. Entonces... guardas tus joyitas. Claro, claro. Entonces, pues el lugar se creó desde esa base, ¿no? Con esa intención. Con la intención de que mi papá recuerde. O sea, para eso está hecho. Por eso no hay un letrero afuera. Que el municipio a veces me lo pide así como, oye, creo que es como tiene que tener, güey. O sea, porque eres un lugar público. Claro. Pero no lo he puesto porque pues no quiero que la llegada sea comprada, pues es a lo que me refiero. Y no se paga publicidad, o sea, pues intento no hacerlo, no lo he hecho, la verdad. Todo es orgánico. Todo ha sido orgánico, nunca he pagado a un influencer, no nada. Digo, gracias a Dios han ido uno que otro. Han ido gente que digo, ay, este personaje de dónde salió, ¿no? O sea, hasta para mí sorprendente. Pero creo que más bien como que el lugar, la pasión con la que se hizo y es lo que ha atraído a gente bien interesante. Es que se transmite desde que pones un pie adentro, dices, güey, alguien le puso mucho, mucho pinche entusiasmo. Sí, la verdad sí. Pero qué fue lo que, o sea, ya tenías el lienzo, por así decirlo, ya tenías el espacio, ¿qué fue lo que te orilló a decir? Pues un café. Y con esa temática, sobre todo. Con esa temática. Bueno, en realidad estudié un poco el tema del Alzheimer. No a profundidad. Esto es algo que normalmente no platico, ¿verdad? Pero me puse como a leer algo y leí que las personas con Alzheimer lo más rápido que recuerdan son los olores. Es algo raro, ¿no? Sí. Pero el olfato es algo creo que una conexión muy rápida al cerebro. Más que la vista, o sea, es la que menos procesamiento de datos tiene y es un recuerdo muy rápido. Y pues obviamente la intención del lugar era un tributo que mi papá recordara, entonces no le iba a poner charolas con químicos de reveladores y fijadores con los que se trabajaba antes. Entonces él tuvo una cafetería a la par que se llamaba El Molino Rojo. Ahí mismo en el centro. Ahí mismo en el centro. Fue una cafetería famosa en su tiempo. Era así como la Mariposa, pero para los que somos de Querétaro, pues ya sabrán, ¿no? Pero para los que no, pues fue un café famoso de su época. Y entonces dije, pues el café, o sea, es una parte del... Y empecé por ese dato curioso del Alzheimer. Y dije, pues una cafetería. Había pensado en un restaurante porque ya traía como el know-how del bar y de los bares y ¿cómo se llama? Sí, que más o menos la operativa es muy similar. Sí, de hamburguesas y pizza, pero después dije, no, esto tiene que ser un poco más profundo. Más porque cuando empecé, aunque no tenía tan definido cómo iba a ser, tú llegas y dices, ay, pues voy a mover este escritorio y estos cuadros, pero cuando es tu papá, güey, o sea, la historia y tu mamá o sea, no mueves un escritorio y no mueves una foto, mueves 65 años del trabajo de un mega máster, ¿no? En el rubro. Entonces, obviamente, cada vez que yo movía algo, o sea, a veces te rompes en llanto, güey. Sí, entonces, y cuidando el presupuesto, ¿no?
para hacerlo porque no tenía presupuesto. Es algo que estoy pagando actualmente. Se hizo con un préstamo que iba a ser para un departamento, pero mi esposa, te digo, ha sido un gran apoyo. Sin ella yo no podría, güey, la neta. Pero me dijo, güey, pues vas, güey. Y cuando tu esposa te dice vas, Pues tienes que ir. como gorda en tobogán me dejé ir y me adornas. Sí. Ella te dice, pica y tú les tan alto. Y entonces dije, no, pues va, güey. Me dijo, no, pues usa este dinero y va, órale. Y entre los dos ahí estoy pagando esa hipoteca Qué chingo. para, Una gran inversión, la verdad. pues, o sea, es lo de un departamento, nada más en una remodelación. Ni siquiera es toda la casa, o sea, solo es la pura entradita. Es que tú también te fuiste a lo grande porque se nota el entusiasmo, se nota el conocimiento, se nota el profesionalismo, se nota sobre todo el amor con el que lo hiciste, güey. Tienes y no es así porque estés nada más aquí, sino es algo que yo creo que toda la gente que está viendo o escuchando este podcast que ha ido a Cuarto Oscuro Café, es algo que se transmite, esa atención al detalle que tienes o que tuviste en ese lugar específicamente. Sí, esto muy cabrón. Y yéndonos a algo un poquito más profundo, ya iniciado un negocio con este golpe de que, güey, pues era por una hipoteca, pero lo voy a invertir, que yo creo que es la mejor decisión que uno puede hacer con la lana, invertirla. ¿Recuerdas cuál fue el primer golpe de realidad que te dio el negocio ya montado? El primer golpe de realidad, Dios. Pues quisiera decirte que no es tan fácil, que es un negocio, o sea, pues todos los emprendedores nos entendemos, güey. O sea, ellos me entienden y los que han emprendido. Y sí es algo así como, pues no es tan fácil, ¿no? Te la pasas apagando incendios al principio. Ay, esto, ay, los permisos, ay, esto, ay, aquello. Pero la realidad es que como el negocio cuando empecé yo, o sea, yo era el barista, yo lavaba los trastes, yo salía y te atendía en tu mesa, ¿no? Y era algo muy raro porque pues es un lugar de mantel y de cubierto, o sea, en ese aspecto, aunque solo es café y postre, por ahora, era de llevarte el cubiertito, ponerte la servilleta, o sea, como debe de ser, como a mí me gustaría que me atendían. Y hacerlo solo, no te creas, güey. O sea, ve, corre, haz el café, haz un buen café, porque creo que toda esa chamba, o sea, era un poco agotador. Sigue siendo, ¿no? Pero ya tenemos un equipo, se ha convertido en una familia hermosa. Ayer fue la cena, te platicaba hace rato que fue la cena de fin de año. Y se ha convertido esto en una familia preciosa, Cuarto Oscuro. Pero al principio cuando yo estaba ahí haciendo todo, yo hacía todo al principio y luego me pedían, oye, ¿por qué? O sea, yo nunca contaba la historia. La verdad es que, o sea, pues tengo una familia que mantener y un bebé y, o sea, obviamente no me olvido de eso, pero el objetivo principal era que mi papá recordara. Entonces mi papá va una vez a la semana. Y entonces yo le contaba su historia a mi papá y le platicaba la simbología del lugar. El lugar tiene una simbología precisamente como para amalgamar todos estos recuerdos. Pero cuando la gente empezó a preguntarme, oye, pero ¿por qué la decoración? Oye, pero ¿por qué esto y por qué aquello? Y yo les contaba, había veces que rompía pues así como en una lágrima, ¿no? O sea, Claro. Entonces eso era lo que yo no me esperaba. O sea, fue un golpe de realidad. Ya lo traía, ya decía yo, no mames, pues claro, güey, o sea, la gente envejece, güey, o sea, es un parte del ciclo, ¿no? Pero, pues como dices, es algo mucho más profundo, güey. Me he dado cuenta que los humanos inventamos la palabra muerte porque no sabemos lo que sigue más. Pero no sabemos lo que sigue más allá. Claro. Entonces, entonces creo que eso fue un golpe fuerte y pero a la vez digo, o sea, el lugar está hecho en base a la espiritualidad de dos personas increíbles. Y entonces yo siempre que me preguntan la historia o que se la preguntan a la familia de Cuarto Oscuro, o sea, porque todos ahí somos una familia, todos somos los dueños, ahí todos, ¿no? Todos colaboramos. Siento
no sé, es algo que no, es difícil de describir, o sea, ese sentimiento como con el que está hecho, cuando te preguntan la historia, como que siempre hay algo nuevo, un sentimiento nuevo, algo que te hace reflexionar. El lugar se ha convertido en un lugar de reflexión, y, o sea, imparable. O sea, Y yo creo que le diste al clavo porque te comentaba yo cuando te invité, que estamos platicando por WhatsApp, gente que está en el medio me decía, güey, sí grabo contigo, pero ahí, en cuartos qué fuera, padres. cabrón, güey. Y viéndolo yo desde afuera de la cancha, o sea, entiendo cuál es el mensaje que nos quieres transmitir. Yo personalmente viéndolo desde fuera de la cancha, a mí particularmente el futuro me deprime bastante porque no sé, yo creo que estoy en mi transición de adolescente adulto a adulto y me estoy dando cuenta que nos vamos a morir, güey. O sea, es para mí difícil poder aprovechar el presente cuando sé que el futuro es trágico y más que trágico, inevitable. Sí, O sea, la vida es algo, digamos, muy hermoso, pero tristemente alguien va a presenciar nuestra partida y nosotros vamos a presenciar la partida de gente que amamos y eso está muy cabrón. A mí sí, la idea cuando ya, no sé si te pasa que cuando te vas a dormir, que se supone que ya no tienes que hacer nada, que es hora de que ya no hagas absolutamente nada más que hacer una imitación de tu muerte, ¿no? claro. Temporal, vienen un chingo de ideas y cuando yo pienso en esto antes de dormir, de verdad me dan 3 4 de la mañana y no puedo. No puedo porque digo, güey, ¿qué voy a hacer en ese momento? Me va a llevar a la verga. Si pensándolo ya estoy que me lleva a la verga, imagínate cuando ya se... Así estaba, o sea, como tú exactamente, yo decía, güey, esto es muy trágico, pero te digo que con el paso del tiempo, ya llevamos 2 años y medio ahí, Wow. con el paso del tiempo, o sea, sin pagar publicidad ni nada, eso también me parece muy impresionante, que sí, muy orgánico todo, y espero que siga siendo igual. Claro. Fíjate que con el paso del tiempo me di cuenta de que no es tan trágico, o sea, es una, es una parte de la vida, pero la llamamos muerte porque, te digo, no sabemos a dónde, Sí, claro. qué sigue, ¿no? Pero yo creo que es una etapa de la espiritualidad en la que trasciendes mucho más. Entonces, por eso ya no necesitas tu cuerpo, Claro. ¿no? Digo, lamentablemente hay asesinatos y cosas, y esas cosas tan abruptas, pues no te podría explicarlas porque no me he muerto, ¿verdad? Ni he regresado. Pero eso es lo que a mí yo creo que me mueve. Entonces, yo siempre invito a que todos los que colaboramos ahí y a todos los que luego van y me preguntan y así, pues, yo siempre los invito a que sean muy espirituales. Creo que eso se ha perdido muchísimo y es algo bien importante. Por eso la tecnología nos está alcanzando. De hecho, ya nos sobrepasa. Entonces, por eso la humanidad, pues, va a desaparecer, güey, porque ya la tecnología ya es otro nivel. No lo queremos ver, pero, o sea, ya, o sea, la realidad, o sea, esto de la inteligencia artificial y eso, ya está muy, muy adelantada. Te aseguro que ya hay tecnología que hasta sentimientos tienen y es difícil de creer y de procesar, pero pues, te lo juro que... Entonces por eso yo siempre invito a que todos sean muy, muy espirituales, que crean en lo que ustedes quieran creer, ¿no? Siempre y cuando no se pisoteen unos a otros. Claro. Pero siempre invito a esto, a que la gente sea muy espiritual. Que yo creo que Robocop nos avisó, digo, Terminator nos avisó Terminator que esto iba a pasar. Sí, sí, sí. Pero creo que también, o sea, le diste muy cabrón. Yo siento que tú eres como ese episodio de, no recuerdo contra quién jugó México, donde un güey metió un gol de chilena al último minuto y Cuarto Oscuro Café se me figura como ese golazo porque resolviste muchos problemas con un negocio. O sea, resolviste tu ansiedad de poder transferir esa ansiedad que tenías a algo tangible. No solo la transferiste, lo hiciste obra de arte. Y no solo lo hiciste obra de arte, sino que lo convertiste en un negocio. No mames, o sea, es... Y aparte un tributo en vida, o sea, le pegaste al gordo y creo que es un buen precursor para ceder esa ansiedad de decir, güey, aquí está mi ansiedad en una expresión máxima de amor y belleza que es arte y aparte arte que no solo es para mí, sino que puedo compartir y la gente no solo puede ver
sino vivir una experiencia dentro de él. O sea, es algo muy inmersivo. A mí me parece algo muy cabrón, güey. Esa es la idea, esa es la idea. De ahorita lo platicas y me lo cuentas y digo, órale, güey, qué chingón. Es que Pero la verdad, o sea, no se hizo con esa intención así como de ser el mejor o nada, ¿no? O sea, honestamente se hizo desde el corazón y yo creo que así deberíamos de trabajar todos. Es que se ve, o sea, cuando es así se nota. Es como la creación de contenido. Cuando alguien está fingiendo algo que no es, te das cuenta. Te das Y cuando alguien lo hace con pasión, te das cuenta y te transmite cosas y le das suscribir. suscribe. Ahí, mira, ahí. Le das ahí, acaba con. Te suscribes y de repente ya... No es publicidad, pero vayan, cuarto oscuro, no es cierto, ¿verdad? Cuarentena. Oye, Marco, cuéntanos, ya hablando en el tema de negocio para los emprendedores que nos escuchan, ¿qué crees que sea uno de las partes de tener una cafetería que casi nadie se da cuenta antes de abrirla y que debería ser de lo primordial que tienes que atender antes de dar el paso de abrir una cafetería o ya cuando la recién abriste? Antes de dar el paso a abrir, yo creo que cualquier negocio, no simplemente una cafetería. Uno es estar conectado con lo que realmente te gusta. O sea, no hacerlo por dinero, no hacerlo porque mi papá me dijo, no hacerlo porque la sociedad te orilla. O sea, siempre hay una alternativa para hacer lo que te gusta, pero hay que buscarla. Encuéntrenla. Si te gusta trabajar en el súper y estar en cajas, y eso es lo tuyo, hazlo. Algo bueno te va a llevar. O sea, yo creo que atender, te podría decir, no, pues atender la calidad en el servicio y atender primordial, si vas a poner una cafetería, pues saber de café, ¿no? No estoy diciendo que yo sea experto en café, pero sí fui con un amigo y resulta que mi amigo ya es campeón mundial y no sé qué, entonces duré mucho tiempo en no verlo, pero pues sí me asesoré, ¿no? Pero yo creo que algo principal es, como lo he dicho desde el principio del podcast, actuar con el corazón, güey. Yo creo que eso es algo así que ya nadie hace, güey. O sea, si están esperando que yo les dé un consejo de negocio, así como económico y así. El Máster Muñoz, ¿no? No, güey, no. Que 100 pesos somos el millonario. Sí, claro. O sea, claro que funcionan. Tomen cursos, o sea, y eso, o sea, por supuesto que funciona. Sí, porque también tienes que saber de números. Si no sabes de números te va a llevar. Exacto. Pero si no lo haces desde tu espiritualidad, desde tu corazón, desde tu pasión, olvídalo, güey. No tiene sentido. Hay un neurodivulgador que yo antes seguía mucho que con lo único que me quedé de él es con una fórmula y ahorita que te escucho me acuerdo de esa fórmula y digo, es que no está tan alejado de la realidad. Yo lo dejé de seguir porque se metió esta como cortina de gurús vende humos y dije, nah, ya no figura con lo que a mí me gusta. Antes me gustaba, ahora ya no, tengo el derecho y se van a la verga, ¿no? Pero él dice una fórmula. Si quieres que un negocio funcione, es una fórmula sencilla. Cerebro, corazón y huevos. Exacto. That's it. Sí. Yo creo que es una fórmula entre comillas mágica que ahorita que te escucho hablar, digo, tiene sentido. Había corazón porque te motivó algo familiar. Hay cerebro porque sin cerebro pues el negocio no hubiera durado ni un año. Y hay huevos porque también se ocupa resistencia para aguantar los putazos. Y justamente eso es algo que te quería preguntar. ¿Recuerdas o tienes presente en qué negocio, en qué momento, perdón, el negocio ya se empezó como a llevar solito? Que dijiste ya, por fin me está dejando medio descansar, ya empezó a marchar, empezó a agarrar vuelo. ¿Te acuerdas de ese momentito? ¿O lo tienes como grabado en el momento que dijiste, a huevo, ya empezó a atraer gente? Porque al final de cuentas yo recuerdo que cuando yo conocí Cuarto Oscuro Café, y lo tengo que mencionar, aunque no se ha pagado, fue por Apofolio o Apocool. Ah, sí. Que fue y que no mames, ¿quién pedo con esto? Me costó poquito encontrarla, pero digo, muchas veces... Muy buena onda el Apo, la neta, él llegó orgánicamente, ¿eh? O sea, yo nunca le he pagado ni nada. Apo es una gran persona, güey. O sea, muy buena, es súper amable. No, él no llega, no creas que llega y te dice, güey, te cobro tan. No, güey, él llega y hola, ¿cómo estás? Y, no, pues me das un café, o sea, te pide normal. Y en la plática salió el tema así de, no, pues es que yo me dedico a subir
contenido, nunca había visto este lugar y empezamos a platicar y yo, ay, qué padre, ¿no? Pues mira, pues el lugar es esto y aquello. Ay, perdón, ya lo entendí. Y y fue así de manera orgánica y pues sí publicó 2 veces, creo, o 3, no sé. Ha ido muchas más, o sea, donde no publica nada y para nosotros es un cliente muy especial como todos los que van, o sea, no creas que por ser Apple lo tratamos, o sea, a todos los tratamos como si fueran mi papá, esa es la idea. ¿No? Órale, güey. Esa es la idea, o sea, que lleguen y los cubiertos y la platiquita. Obviamente no falta, siempre va un Grinch o algo por ahí, o sea, pero es parte del show, güey, o sea, es parte de. Pero sí, ha sido muy orgánico ese tema de. Pues es que no necesita publicidad porque desde que entras al lugar, algún simio con platillos dentro de dentro de tu cerebro dice, quiero que vean que estoy aquí. Porque el lugar es, como lo decía y con todo respeto al inicio, muy instagrameable. O sea, está muy bonito. Muchas Muy bonito. Y regresando al punto, platícanos de ese momento donde el negocio ya te dio un poquito más de lenta. De hecho, ya, relájate, Marco. Fíjate Ya que, respira. o sea, es algo bien curioso, o sea, no hay un punto en el que digas, ya, lo voy a soltar. Y no porque no quiera, o sea, siempre ha sido trabajo, trabajo, trabajo y yo siento que no he querido soltarlo, o sea, y no es que no pueda, el negocio puede andar solo, güey. La familia con la que trabajo es increíble, no sabes, o sea, es realmente de corazón una familia hermosa, pero, o sea, yo me he desaparecido días porque tengo familia en Morelia y así, por mi esposa y así. Entonces a veces que tengo que estar saliendo y así. Pero y funciona, güey, o sea, funciona solo, güey, o sea. Pero no es como que yo haya dicho, ya lo voy a soltar, no. El tema es que cuando algo te gusta y te apasiona, no sientes que sea una carga, ¿me explico? Sí, claro. Entonces siempre ha sido como muy orgánico. Y yo creo que lo que me ha costado trabajo más bien, o sea, porque siento que el negocio siempre se ha dado. A lo mejor sí, como dices, descansé un poco cuando ya tuve gente que me ayuda, ¿no? O sea, mis primeros familiares ahí ayudándome y así. Pues creo que fue como un poco más de ¿no? Pero la realidad es que es algo muy raro, o sea, es mi familia, tengo 2 familias, la de mi esposa y mi bebé y mi familia Cuarto Oscuro, ¿sabes? Y no crees que uno es primero que el otro, o sea, no hay un plato de segunda mesa. Ayer lo platicábamos, ayer que fue la cena. Les dijo, no quiero que piensen que es un plato de segunda mesa, o sea, mi esposa me enseñó algo bien, bien importante, me dijo, güey, mi hogar está donde estás tú y Mariano, ¿no? O sea, mi bebé. Regresamos después de esta innecesaria pausa. Pero continúa. Pues no te preocupes. Pero te dabas de que estaban en la cena y tu esposa te había platicado que realmente ella se sentía en ese núcleo familiar, que eso era donde estás tú y tu hijo. Exacto. No, o sea, de hecho no fue en la cena, o sea, como que eso me lo dijo un día así de, mi hogar es donde tú estás, o sea, donde tú vayas, donde estemos juntos, ese es mi hogar, güey. No importa si es en un depa, en un cuartito, en una gran casa, o sea, donde estás tú. Y entonces como que se me quedó grabado eso. Entonces me di cuenta que mi familia Cuarto Oscuro, o sea, se ha convertido real en una familia. O sea, y no tiene nada de malo ni nada, o sea, los amigos o son la familia que uno escoge, güey. Entonces, creo que ese es un punto de inflexión importante en el que yo empecé como a descansar, sí, lo queremos ver así como, sí. Entonces empecé a como a regular un poco, ¿no? De cuando estoy con mi esposa y con mi bebé, como que mi cerebro está descansando. Sí pienso en, tengo que hacer esto, aquello, pero mi cerebro está como en un modo relajado, ¿no? Y resolviendo. Más de como multitask. Ajá, exacto. Pero cuando estoy fuera de ahí, o sea, sin ellos, estoy procesando y tengo que ir a comprar esto y aquello y hacer, venir, traer, viendo la manera de crecer, ¿no? Y estoy pensando también en mi familia Cuarto Oscuro y
todo el tiempo es así, pero llego al cuarto oscuro café y ya se cuenta que estoy con mi esposa y mi bebé, pero con mis amigos, o sea, Con la familia. con la familia que elegí, que ellos eligieron, ¿no? O sea, porque al final Ellos llegaron. ellos, o sea, la manera en la que ellos llegaron también fue muy orgánica, o sea, fue algo medio increíble, pero sí. Entonces me siento igual, ¿no? O sea, me siento muy relajado, estoy ahí, o sea, no tengo prisa, o sea, estoy resolviendo, pero estoy ahí, o sea, y creo que eso es algo muy importante de que algo te guste, que no lo ves como un trabajo, ¿no? O sea, dirías que sí estás viviendo esa utopía laboral de decir, güey, esto no es mi chamba, sigo en casa, pero produciendo y Prácticamente sí, o sea, sí hay momentos de tensión y de claro, cualquier chamba, como güey. de cualquier chamba, pero la realidad es que, o sea, es hermoso, güey, o sea, cuando algo te gusta, como este podcast, güey, o sea, yo te veo y que lo haces como por puro hobby, por puro amor al arte y digo, wow, qué chido, güey, o sea, por eso me animé a venir, o sea, no crees que me han invitado a otros, güey, la verdad, no he podido, no he tenido la oportunidad. Han llegado a artistas en los que quieren grabar videos y pues lamentablemente he dicho que no, güey, porque no promulgan la espiritualidad en ese aspecto, güey, o sea, como, no sé, pudiera sonar como, no quiero parecer como un santo, ¿verdad? Ni lo soy, güey, he sido un desmadre y pero pero trato de ser un buen ejemplo para mi hijo y para mi familia Cuarto Oscuro y ahora para los que pudieran llegar a escuchar esto y la idea es aportar algo a la sociedad. O sea, esa es la idea. Que a mí ya me tocó, no voy a decir nombres, porque no se trata de quemar a nadie, pero a mí me tocó aceptar una propuesta y me dije, güey, eso no va con lo que es mi negocio y vaya, no pasa nada. Al final se respeta porque entiendes cuál es la dirección del negocio y simplemente propones y tú tienes todo el derecho de decir, güey, no va. Y Sí, si no va, no va, güey, no pasa nada, ¿sabes? sí, Y al final de cuentas, sí es válido porque mantiene la esencia del lugar. Porque también a lo mejor el arriesgarte a apostarle algo más también te puede medio enterrar de que digan, no, pues ya no es lo que yo sé. sí, claro, claro. Y yo imagino que tu ideología va un poquillo por ahí, que digan, es que me gustaba más antes. ¿Sabes? Exacto, exacto. Mucha gente me ha dicho, oye, ¿por qué no metes alcohol y no sé qué? Pero siento que modifica la vibra del lugar. Y Sí. alguna vez alguien me dijo, oye, pues mete, o sea, vinos buenos, o sea, cosas acá. Libra de las personas, güey, porque no es lo mismo atender, digo, tú ya trabajas en bares, no es lo mismo atender a un güey que se chingó un expreso, cascarita de lima, a atender a un güey que se chingó, no sé, 10 shots. O sea, Sí, exacto, exacto. Es muy diferente. O sea, por muy costoso que sea el vino y muy que la gente aprecie mucho y no se emborrache, de todas maneras modifica. Modifica un poco, güey. O sea, siento que no va mucho, güey, pues. Entonces por eso no he metido alcohol ni nada de eso. Y no te creas, no todos lo entienden. Hay gente que se siente ofendida, gracias a Dios. Tú lo tomaste con toda claridad y eso es algo por lo que seguimos aquí, ¿no? O sea, de amigos y de compas y la verdad estoy muy agradecido con eso. no, pues es que al final, mira, yo no creo mucho en lo místico, debo de ser honesto. Mi primer error para llegar a esa conclusión fue leer a Friedrich Nietzsche. Como que el misticismo se rompió un poco para mí. Yo era una persona muy espiritual, pero ya no tanto. Y digo ya no tanto porque al final es un misticismo heredado, que ya ni pedí. Que lo dieron y se dijeron, te chingas, te vas a bautizar. Y yo, pregúntame. Pero bueno, es un misticismo heredado que yo estoy tratando de separar de mi personalidad porque hoy en día ya no lo siento tan mío. Siento que si me hubieran dado a escoger no lo hubiera escogido, honestamente. Claro. Pero hay algo hay un misticismo que, irónicamente con mi declaración, se contrapuntan, que es el arte. El arte en cualquier forma a mí me atrapa, güey. Sea música. O sea, para mí, si me hablaras de viajar en el tiempo, yo te diría con música. Te pones una rola no sé, vamos a poner algo comercial. Soñé de Zoe, ¿te acuerdas del 2000? De cuando veías el top 10 de MTV con cabos, pelos parados, ¿no? Y decías, qué buenos tipos el otro México. Telehit, güey. Yo me acuerdo de eso de morro, güey. Sí, Me acuerdo mucho había un programa que se llamaba El Calabozo, güey. sí. Esos estaban muy chidos. Sí, entonces conecto mucho con tu idea y con
la vibra de Cuarto Oscuro Café. No porque lo haya adivinado, sino porque el mismo lugar te envuelve. Y quien haya ido y comente, no me va a dejar mentir, el lugar es súper envolvente y todo lo que le metiste te lo transmite en segundos. O sea, en el momento que te atienden, la gente que te atiende es súper educada, súper amable, súper cálida, güey, ¿sabes? Te hacen sentir como tú lo dices, como si estuvieras en tu casa y es algo bien raro, pero el lugar te atrapa y entonces cuando yo te propuse algo, que no voy a decir que te propuse, que no fue algo indecoroso, Sí, no, fue muy respetuoso. fue una propuesta, digamos, como algo diferente a lo que es Cuarto Oscuro Diferente. Café y tú me dijiste, no va con la vibra, yo lo entendí porque, a ver, sí es cierto, güey, o sea, hasta como que me pendejé yo solo, es como si trataras de meter a Teatro Bellas Artes. Dices, espérate, güey. O sea, tranquilo, güey. Tranquilo, ¿sabes? Sí, sí. Y la verdad es que yo quiero hacer esta pausa para un breve comercial. Si estás en Querétaro y no has ido a Cuarto Oscuro Café, no ha sido una buena cafetería. Muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá que sí, que se den la oportunidad de ir. ¿Tienes en tu mente, Marco, este cronograma histórico de cómo fue evolucionando y cómo fuiste pasando de atender mesas a liderar un equipo de familia como lo tienes hoy? ¿Lo tienes cronometrizado de cómo fue avanzando, cómo fue evolucionando Cuarto Oscuro Café a lo que nos regalas hoy en día? Pues más o menos. Yo creo que los primeros 4 meses estuve solo. Y luego Tú solito, yo solo. Sin nadie, haciendo todo, haciendo todo. cobrando, atendiendo. Cobrando, atendiendo, compras. Actualmente todavía me aviento algunos pasteles en casa. O sea, para el lugar. Porque no quiero. O sea, estamos, O sea, aparte de diseñador, pues tienes habilidad para el negocio, obviamente. Aparte, cocinas tú los pasteles que se sirven en Cuarto Oscuro. sí, bueno, las recetas son de mi esposa. Sí, claro, pero tú los gestas. Ajá, yo los hago. Cabrón. Güey, o sea, los hago. Traes rayo láser, che Buzz Lightyear, güey, qué pedo. Con razón no te suelta esa señora. Sí, mi esposa luego como que se molesta. No se molesta, güey, no se molesta, pero sí me dice, ay, ya modificaste mis recetas. Le digo, no, es una modificación de La mejoré de todos, güey. Sí, No, pero la verdad es que las recetas reales son de mi esposa. Es una gran repostera, la verdad. No me lo esperaba yo. Ni te aseguro que ella tampoco. O sea, ella está incursionando también y nos han quedado cosas. O sea, ¿tú aprendiste a repostear en la marcha o qué? Yo aprendí a repostear por ella. O sea, a mí me gusta la comida, me gusta cocinar. Tengo una hermana que es chef. Sí. Nada más que ella vive en Long Beach, California. Tiene un restaurante ella. Y ha sido muy buena chef. Yo creo que aprendí muchas cosas de ella. Pero yo creo que lo que me ha llevado a donde me ha llevado es la pasión y el amor de mis papás. Y pues ese amor y ese cariño y toda esa educación que me dieron. Estoy tan agradecido y me llevaron a conocer a Monse. Entonces, pues, ¿qué más puedo pedir? ¿Tienes en tu disco duro, cuando terminaste Cuarto Oscuro Café, tú me dijiste hace rato que tu papá va una vez a la semana? Ajá. ¿Tienes en tu mente cuando fue por primera vez? Sí, ¿Y claro. lo que habías hecho? Claro. ¿Nos puedes contar un poquito? Pues mira, en realidad, hace cuenta que para empezar, yo no quería abrir Cuarto Oscuro todavía. Solo que Ya terminado. ya terminado. Todavía, porque para mí todavía no está terminado. Ah, ya. Así me explico. Pero es más un poquito de ego, ¿no? Pero, pues no tanto de ego, sino que yo siento que quiero más detalle y detalle y detalle. Tengo una obsesión con el detalle. Tengo muchos talks, güey. Óralo. La única que me aguanta es Monse. Para la gente que vaya a Cuarto Oscuro Café y empieza a ver este video o los reels que van a salir, se van a dar cuenta que Marco es un obsesivo compulsivo de primera, pero para bien. Bueno, espero que los talks no son para mal, o sea, aplicados de una manera correcta, güey, se nota que le sacaste provecho a los talks. Sí, claro, aprendes a vivir con ellos después de 43 años, pues obviamente. Pues estás seguro que muchas veces el tiempo no te da respuestas, simplemente, la referencia siempre es mala y lo he dicho en los 2 capítulos. Una vez viendo Doctor Strange, que yo no soy fan de los superhéroes, la verdad, soy honesto, no soy fan, si me preguntas no sé mucho. Pero viendo Doctor Strange,
había una escena donde él va a Nepal y se encuentra con esta... ¿Has visto Doctor Strange? Me suena mucho. Como que me quedé pensando en los superhéroes y dije, yo tampoco soy tan fan. De la campa, güey. Sí. Llega a Nepal según a meditar y la chingada. Y entonces él, palabras más, palabras menos, le dice a la guía espiritual, ¿cómo puedo deshacerme de mis demonios? Y ella así muy intrínsecamente le contesta, güey, es que no te deshaces de ellos, nada más aprendes a vivir. Sabes que ahí están y dices, güey, vamos a hacer cosas, ya no hablas de pedo. Dime para dónde, ¿sabes? Y yo siento que eso es algo que interpretaste mucho tú porque, con todo respeto, el lugar tiene una exageración hermosa, güey. Le pusiste mucho de todo. Yo personalmente, que me considero minimalista en el tema de interiores, por así decirlo, no soy especialista. Si la cago, corrígeme. A mí, entre menos haya, mejor. Uh-huh. Pero ahí hay mucho, pero todo encaja, güey. No hay algo que digas, ya no me gustó. Todo encaja a la perfección. Pero retomando el tema, platícanos, y porque ya nos extendimos en otra cosa, cuando tu papá pisó Primera vez. la primera vez, güey. ¿Cómo fue? ¿Cómo reaccionaste tú y cómo reaccionó él, güey? Pues te digo, no quería abrir, pero dije, no, ya, güey, tengo que echar el barco a andar. Entonces, antes de abrir, los invité, o sea, a mis papás. Bueno, no los invité, llegaron. Cayeron de la nada. Sí, estaba cerrado, güey. Y me dijo mi mamá, oye, estamos aquí afuera. Aquí está tu papá, dice que quiere ver el estudio, porque mi papá tenía la idea de que estaba el estudio, ¿no? El estudio fotográfico, claro. Y pues obviamente el Alzheimer no es cualquier cosa. Sí, Claro. o sea, sí recuerda cosas y normalmente está lúcido, pero de repente, pues, Sí. y se le mete una idea y está con esa idea y con esa idea. Entonces un día estaban ahí afuera y me dijo, dije, pues va, pues, digo, ya estaba como lo ves ahorita. Le faltaban unas mesas que las que están en el fondo, esas no estaban. Tenía un mueble con fotos y así, pero pues la gente nos ha pedido más, entonces se han puesto más mesas. Entonces, de manera orgánica y cuidadosamente y meticulosamente puesto todo, pero mi papá lo conoció así sin abrir, o sea, sin nuevo, literalmente. Yo estaba como limpiando y estudiando cosas del café porque me iban a dar un curso ese día. Entonces llegó y me dijo mi mamá, oye, ¿podemos pasar? Sí. Entonces ya, ellos no lo habían visto para nada, no habían visto ningún adelanto. Yo tardé 11 meses en hacer esa madre, güey. Pues a mano, literal, lo hice a mano. Un tío me ayudó, mi cuñado luego iba y me ayudaba a pintar. Y así, ¿no? O sea, como que hay... Usas tus recursos que tienes a la mano al final como buen emprendedor. Sí, güey, pero Pero en el momento que te dijo, estamos aquí afuera, ¿qué sentiste? sí dije, hoy no era... Porque no era tu intención. Mi intención no era el momento, o sea, sí quería enseñárselos personalmente yo a ellos, pero de hecho yo quería que estuviera mi esposa ahí, pero pues bueno, ya estaban ahí y y les dije, pues pásenle, y mi papá, órale, o sea, entró y dijo, este no es mi estudio, ¿no, güey? O sea, como que se quedó así, güey, porque aparte todo era blanco, güey. Ah, ok, que es un dato curioso porque hoy en día, Orange Oscuro Café es todo negro. Todo negro y todo era blanco y tenía fotos que él tomaba y así, ¿no? Y entonces, pues ya, o sea, lo hice como, le dije, mira, papá, pues puse esta cafetería. Y me dice, claro. Entonces como que se disasoció un poco. Cachó que era su lugar. No, en el momento no. Y se sentó y le digo, ¿te sirvo un café, papá? Y ya, pues le serví un café con mi mamá y estaban ahí sentados. Me dijo, oye, esas máquinas son mías y así, o sea, sí, pa, sí, esto es así, asá. Y entonces se paró y me dijo, claro, güey, esta era mi oficina ya. Y empezó a hacer match. Esta era la recepción. Y le dije, mi sí, pa, y el lugar está hecho para esto, para que tú, ta. ¿Qué momento? Y le empecé a contar y le empecé a... ¿Te rompiste? Sí. O sea, no te rompes ahí enfrente de él porque es extraño. O sea, te vuelves como un papá. O sea, quieres ser lo más fuerte para ellos que ahora están en otro momento, en otra etapa de la vida. Entonces ellos fueron fuertes, como yo soy fuerte ahorita para mi hijo, ellos fueron fuertes en su momento y estoy sorprendido. Ahora que soy papá, estoy sorprendido de todas las cosas tan cabronas por las que pasaron
y ahora lo entiendo. Sí, se vuelve canon, ¿no? Es la típica frase. No lo vas a entender hasta que ¿te la dijeron? Sí, claro. Y claro, mi papá. Fíjate que cuando mi papá me lo decía, yo decía, sí, ha de ser muy cabrón. O sea, porque la verdad es que mis papás siempre han sido muy de hablarte y explicarte. Claro, se enojan como todos, güey. La mamá avienta la chancla como todos, güey. Pero mi papá también siempre fue muy zen, muy espiritual, muy enfocado en ese tema. Entonces siempre me hablaba, mira, la vida es así, esto es así. Entonces siempre fue muy lindo escucharlo, güey. Este, ahora cuando lo veo, pues lo veo seguido, pues, o sea, 1 o 2 veces a la semana. Les hablo casi diario. Aunque vivimos o sea, en la misma ciudad, sí, pues trato de verlo seguido y les hablo casi diario y así. Siempre le digo, te amo, eres el mejor papá del mundo, igual a mi mamá, ¿no? O sea, no quiero quedarme esas cosas, güey. O sea, hay una parte de mí que ya no quiere quedarse eso, ya no quiere. Y yo a mi esposa siempre le digo, estás hermosa. Eso no sirve. Sí, eso no sirve guardado. Como decía Shrek, es mejor afuera que adentro. Exacto. ¿Para qué te vas con todo eso? ¿De qué sirve, güey? Que no hayas luchado. Yo a mi mejor amigo le digo, güey, te amo, güey, eso es chingón. A mi familia Cuarto Oscuro siempre les digo, güey, los amo, nos vemos mañana, son los más chingones. O sea, yo siempre les digo lo que siento, ¿no? Entonces, excepto cuando estoy enojado, güey. Y a lo mejor probablemente sea un error, pero cuando me enojo así mucho, me quedo callado y no quiero escupir, ¿sabes? Entonces me espero un rato a que se me pase y luego ya voy y hablo, güey. Porque sí soy, o sea, si escupo así arrebatadamente, ya valió. Pero sí trato de ser muy relajado. Entonces así fue la primera vez con mi papá. Obviamente mi papá pues, empezó o sea, sí se le salían sus lágrimas, a mi mamá igual, porque el tributo es a ambos. Entonces ya les expliqué, la simbología del lugar. Sobre todo con la simbología fue con lo que estallaron así. Sí dije, ay cabrón, o sea. Y entonces el lugar funciona para eso, güey, para que mi papá recuerde. De hecho, 2, 3 veces que me preguntaban la historia, yo nunca decía que mis papás era un tributo a mis papás, yo decía unos señores, ¿no? Pues sí, güey, no, o sea, no era como, o sea, la intención no es lucrar con la historia, ¿no? De mis papás, güey. Es que cada que aumentas más acerca de la simbología, le das más peso y más valor. Porque muy poca gente, yo creo que digo, a lo mejor estoy hablando como decimos en Chilangolandia, donde yo soy, estás hablando con el peso del culo, pero mucha gente sí lo hubiera usado para lucrar. Sobre todo en redes que hoy, como el morbo es lo que más vende. Exacto. Es justo lo que no queremos hacer aquí. O sea, aquí nunca vamos a sacar a una morra, para que hable de cosas morbosas. Digo, no quiero ser despectivo ni peyorativo en ningún sentido. Pero no es lo que buscamos. Y Sí, no, ni se ajusta justamente a lo que tú dices, güey. No, eso no es para lograr, es lo que yo siento. Y me imagino, mientras tú me lo platicas, me imagino un momento y qué fuerte para ti, güey. Qué difícil. Qué difícil y qué fortaleza de no romperte en ese momento, güey. Sí, sí, pues obviamente te digo, quieres ser como, te rompes en muchos otros momentos cuando estás solo, cuando... Y es natural, o sea, es algo que no te voy a ocultar, no te voy a mentir y yo creo que todos pasamos por esos momentos, mi mamá, mi papá, ¿no? Sobre todo los papás. Pero es un tributo a mis papás y yo invito a que todos hagan tributo a sus papás, güey, ¿no? Los que han tenido buenos padres, obviamente, porque bueno, pues toca de todo, ¿no? Pero pues gracias, tengo la fortuna de hacerlo. Obviamente te platicaba un poco de esto porque yo nunca platicaba esta historia, solo cuando me preguntan, pues platico, o cuando le preguntan a los chicos, pues los chicos te platican y mira, esto es así, esa. Porque todos conocen a mis papás, o sea, esos son mi familia. O sea, estuvieran en mi boda, para que te des una idea. Y no invité a nadie, güey. O sea, para que te des una idea de qué nivel de familia te... Sí, claro, no es el típico trabajo donde dicen todos somos familia y pizza el viernes. Ah, nada, nada. Es familia de... Donde empieza la familia se acaban los problemas. Sí, claro. Entonces, pues obviamente así nos hemos ido integrando, ¿no? Paso a paso, ha caído como de manera orgánica, o sea,
ha sido lindo, pues. Obviamente, pues, la demanda, pues, nos ha hecho como, ay, oigan, pues, necesitamos a alguien más, ¿no? Alguien conoce, o sea, pues sí, Chingón. claro, güey, ¿no? O sea, pero ha sido muy así de, pues lo necesitamos, o sea, no, Orgánico. sí, o sea, no ha sido como, vamos a meterle un chingo de dinero y no, o sea, ha Oye, sido, y hablando de lana, ¿tienes detectado cuál fue el error más caro que cometiste en tanto en el proceso de crearlo como ahora que ya están dando que es una cafetería que muchos conocen? ¿Tienes detectado desde, ay, la cagué y me salió bien caro? Sí, el error más caro para todos los emprendedores que nos escuchan que digan, güey, lo escuché de Marco y no lo voy a cagar. el error más caro, no lo sé, o sea, Caro literal, hablando de lana. Sí, güey, la cagué y me costó una lana. No hablo de mucho, pero que tú digas, ouch, sí me dolió. este, es que te podría decir algunas cosas, pero la verdad es que no he tenido ahí un tema con... Todo ha sido profundamente costoso, güey. La verdad, güey. O sea, porque no tenía el dinero, güey. Claro. O sea, estoy pagando una hipoteca por eso, güey, literal. Entonces todo ha sido como... Probablemente el tiempo que me tardé en desarrollarlo, que fueron 11 meses y así, como que siento que me hubiera gustado tardarme menos, tal vez hubiera metido más gente al principio. Pero pues también lo pienso por el presupuesto que traía y dije, no. O sea, porque las máquinas de café son muy costosas, o sea, y traté de meter y hacer lo mejor posible y como fue hecho con el corazón, creo. Entonces, al principio decía, ay, hubiera metido una máquina más económica, pero ahorita que está jalando y que está funcionando y que le dan sus mantenimientos y que no ha fallado, ¿sabes? Digo, está de huevos, güey, o sea, no ha sido, no la he cagado en este tema. O sea, creo que Podríamos decirlo como ingeniería inversa, o sea, pensaste en que una máquina, por costosa que fuera, te iba a dar menos lata que una que dijeras, güey, de Temu, ¿no? ajá, exacto. Que la tuvieras que cambiar cada 6 meses. Sí, exacto. Entonces, como que no fue, no ha sido algo relevante para mí el tema de los costos y así. Todavía no me topo con algo tan drástico. Más bien, con lo que sí me he topado, que digo, es el tema del mantenimiento de esas casas. Las casas antiguas son costosas. O sea, siempre van a tener humedad porque la forma en la que fueron construidas, siempre o sea, siempre hay un deterioro, o sea, drástico de la noche a la mañana porque los materiales y así, entonces, y no puedes sustituirlos porque tienes que respetar, ¿no? La arquitectura, el lugar, ¿no? O sea, a lo mejor el color y cositas así sí puedes cambiar, pero no es como que puedas llegar y poner acero por todos lados y no, ni siquiera va con el lugar y rompes la armonía, güey, de la arquitectura original. Pero la verdad es que he sido muy afortunado. Te digo, mi mejor amigo es arquitecto, me ha asesorado en muchísimas cosas. Entonces, yo soy diseñador de interiores. Otro de mis amigos es un experto en el café, me ha asesorado muchísimo. Tenemos ahí un máster que es parte de la familia del Cuarto Oscuro que se llama Paquito, Francisco Vienegra. Y él ha sido es un gurú del café, pero de esos gurús que están escondidos, pero que si tú los mandaras a concursar, o sea, te aseguro que serían el primer lugar a nivel mundial, pero no les interesa eso, lo hacen como por amor, ¿sabes? Y entonces toda la gente que ha ido y que ha colaborado como con esas pequeñas, todo ha sido como por amor. O sea, como que desde que se inició todo, ha, ha ido conjugándose como un pequeño Tetris o no sé cómo, pero muy orgánico, muy natural. Entonces es algo que no puedo explicar, por eso es algo muy espiritual. O sea, hay algo, sí, obviamente entiendo tu punto de vista de Nietzsche, deseas, ¿no? Sí, sí.
Y porque sí he leído un poco de él y así, ¿no? Pero siempre hay algo más allá. O sea, no lo sabemos y es a lo que me refiero de dónde viene la espiritualidad. Sí, claro, o sea, entiendo el punto de que sería muy egocéntrico tratar de pensar o intentar suponer que somos lo único que existe en una superficie que ha sido muy poco explorada, pero Exacto. muy maltratada. Sin embargo, yo lo pienso por tratar de guiarme por la realidad que me aplasta Sí, y exacto. por lo que veo en el mundo. Sí, sí, Sea, sí, yo, pero como dices tú, la realidad que te aplasta, pero al final somos nuestra realidad. Tú eres tu realidad. definitivo, sí, pero, por ejemplo, yo sí, o sea, y no quiero ofender a nadie que sea extremadamente religioso o religioso simplemente. Yo pienso en deidades, vamos a generalizarlo, y digo, si estas deidades se constituyen en lo bueno, ¿por qué hay tantas cosas que no mames? O sea, Que que no está tan mal. entiendo, sí. O sea, por qué nos... O sea, yo solo pienso. Y a lo mejor nos vamos a salir un poquito del calzón, pero quiero exponer mi punto. Si tienen todo el poder, ¿por qué no podemos vivir en una utopía? ¿Qué de malo tendría de vivir en una utopía y que todo fuera chingón, que a todos nos fuera bien? ¿Eso estaría mal? Porque mucha gente lo contrapunta de decir, es que lo malo que tú percibes como malo te enseña. Pues podríamos no aprender nada y vivir en una utopía. Porque al final, nuestra vida es limitada. Vamos a vivir cierto número de años y nos vamos a ir. ¿Por qué no vivirlos bien? Sin sufrimiento. Porque el sufrimiento moralmente nos enseñaron que no, y valga la redundancia, nos enseñaron que nos enseña. Pero ¿por qué no podría ser todo bueno y no aprender nada y partir de este mundo sin dolor? ¿No? Es que siento que lo estás viendo muy en un plano terrenal y yo creo que todos debemos recordar que esto solo es un cascarón. Sí, claro. Entonces, si estás aquí es porque te estás, no puedes vivir en una utopía porque entonces cuando todos vivan en esa utopía no van a saber que están ahí porque no hay un contraste. Sí, sí, sí. Digo, es lamentable, yo odio ver sufrir niños, he visto las noticias, claro, tengo los pies sobre la tierra. O sea, he visto las guerras, he visto el paso del tiempo, cómo destruye vidas, el narco. Me parece impresionante, que, pues no sé, la política. O sea, claro que he visto muchas cosas. O sea, estamos, y obviamente si pienso en todas estas cosas malas, pues no voy a querer tener un hijo pero precisamente si me voy para aquel lado, creo que podemos caer en un vicio y Y a veces tienen, lamentablemente, pues, híjole, suena terrible, güey, pero estas cosas a veces tienen que existir para que en este mundo terrenal, en este cascarón en el que estamos, aprendamos algo para lo que sigue, güey, ¿no? Porque Puede ser. Porque al final, como tú lo decías, pues hay cosas que no sabemos qué hay después. exactamente, por eso decimos muerte, porque no sabemos qué hay después, güey. Pero ese es un invento del humano, güey. Ese es literal, es un invento porque no sabes que existe. Sí, sí, sí. No hay. Lo tuvimos que interpretar. Y fíjate que es algo con lo que te quería platicar un poco de este tema, de cómo creció Cuarto Oscuro, o sea, cómo nació. Por favor. Este, alguna vez vi un como reportaje, bueno, de un japonés que hace como un estudio de cómo funciona el agua, ¿no? Y la vida y así. Y él dice que es como una prueba ferviente de la energía y de la espiritualidad. Y entonces él hace como pruebas con agua, pero sin tocarla, güey. Y entonces pone así como en cajas Petri, pone gotas de agua, pero él no las pone y él no las toca, sino pone a distintas personas. Y entonces estas personas agarran y ponen la gota de agua sin tocarla, o sea, con un gotero. Pero él les dice, cuando estés poniendo la gota, o sea, tú le vas a decir que la odias, que es una estúpida y que dice, ¿vale? O sea, la odias, la tienes que odiar, la pones y la tapas y la dejas ahí, ¿no? Y se va a llamar
la gota del odio. Y así, con otra persona, la del amor, y otra, la de la armonía, y así. Todo iba cambiando, todos los sentimientos. Qué interesante. Interesante, o sea, y es un estudio ya muy antiguo, güey. O sea, ya es viejo este señor. No me acuerdo cómo se llama. Y entonces después dejan que esas gotas se sequen y analizan cómo se defragmentaron, o sea. Entonces las ponen bajo el microscopio, güey. Y ves la del odio así toda fea, rara, güey. Ves la del amor así armónica, güey. ¿Sí me entiendes? Es a lo que me refiero. Ellos jamás tocaron el agua. Pero la energía ahí está, güey. ¿Sí me explico? No porque tú tengas este cuerpo, güey, significa que... Es como cuando eras chico, o sea, veías las bocinas o el radio y te imaginabas que estaban los artistas allá adentro, pero pues lo destapabas y de sorpresa, pues no hay nada. Es solo un transmisor, güey. Este cuerpo, esto que estamos viviendo, para mí yo creo que es eso. Pues ¿Sí yo, me explico? O sea, si yo te destapo, no hay un marcianito allá adentro como en... Men in Black. Sí, güey, o sea, no, eso no es real, güey. O sea, no voy a encontrar el amor allá adentro. Si te abro, no voy a encontrar el odio, ni tus experiencias, ni nada. ¿Sí me explico? Entonces, eso, eres un transmisor, eres un receptor al mismo tiempo y de eso se trata el podcast, güey, ¿no? Al final, Pues es que mira, yo últimamente tengo mucho en mente el que literal, y a lo mejor va a sonar un poco fumado, no he fumado nada, pues, más que esto que es en bed. Me he sentido como o sea, volteo a ver mi alrededor y digo, es que yo me siento en una dimensión desconocida. He escuchado últimamente mucho a Canserbero y me quedó mucho una frase lírica de él que decía, siento que soy un muerto que vive encubierto. Porque literal todo lo que veo a mi alrededor sé que existe, ya está plasmado como algo normal, pero no lo entiendo. No sé cómo hacen las llantas, no sé cómo hacen los coches, no sé cómo hacen el piso en donde estamos, no sé nada, güey. O sea, lo disfruto. Disfruto de la electricidad, pero no la entiendo. No sé cómo surgió, no sé cómo crearon un sistema para repartirla en todos lados, ¿sabes? Mm, El 99% de lo que yo hoy gozo y disfruto y en el sistema en el que me encuentro no lo entiendo. Yo naturalmente me siento en la dimensión desconocida. Si lo pienso de una manera muy específica, no entiendo muchas cosas de lo que pasa a mi alrededor y digo, al final es solo mi manera de pensar, pero tengo adoctrinado mucho la manera en la que nos dijeron que teníamos que pensar y digo, al final pues ya estamos aquí, pues vamos a hacerlo así, ¿no? vamos a darle. Sí, pero hablando un poquito de negocios y regresando al tema de Cuarto Oscuro Café, que para mí pues es una obra de arte viviente que, como te repito una vez más, transmite lo que tú querías. Claro, claro. Por eso te platicaba el tema de lo del agua. O sea, así es como nació Cuarto Oscuro, o sea, con un sentimiento y se fue haciendo. Y entonces todo ese sentimiento y esa pasión se ha ido transmitiendo de célula en célula. A la hora que pintas, a la hora que escribes, a la hora que tú le hablas a tu gente, a los comensales. Entonces, creo que este estudio que hace este japonés es lo que está sucediendo, güey, en Cuarto Oscuro Café. O sea, no. O sea, yo jamás me imaginé que iba a venir a un podcast, ¿sabes? O sea, y estoy muy agradecido. O sea, no estoy diciendo que esté mal, estoy muy agradecido. Güey. Muchas gracias. Para mí también es un honor estar aquí. Pero siento que así es como funciona. O sea, no. Creo que es algo muy natural. Y se siente. Personalmente, como ya la obra terminada y con todo lo que nos regalas y transmites, ¿tienes identificada alguna decisión que te dio miedo en tomar, pero que viéndolo en retrospectiva, sabes que vale la pena tomar? ¿Alguna decisión? Y ese es O sea, en el momento que la tomé me cagaba de miedo, pero decidí hacerlo y hoy viéndolo desde aquí, valió la pena hacerlo. Desde que empezamos a hacerlo, desde que dije voy a hacer la cafetería, güey, desde ahí fue así como, porque quieras o no, estábamos invirtiendo lo que iba a ser nuestro patrimonio de mi esposa y mío, güey, o sea, sí dije, ingues, güey. Entonces,
quieras o no, estás poniendo todo en juego, güey. O sea, económica, física, güey, porque te llevas una madriza física bien cabrón, mental, espiritual, porque, o sea, lo estás haciendo todo con el espíritu, pero pues, quieres saber si va a jalar o no. Tu relación de pareja, güey, o sea, todo, güey, todo, todo, todo. Dije, pues ya estoy aquí, güey. Y ella me está diciendo que sí se puede, pues. Y digo, en mi caso yo, ¿no? Creo en Dios, ¿no? Y dije, Diosito, pues yo lo voy a trabajar. Tú me dirás si voy bien o no, ¿no? Porque, pues también es algo que me parece como incoherente que la gente le pide a Dios, pero tampoco lo trabaja. Sería como tonto de, por favor, Dios, deja que me gane la lotería y nunca compro un boleto de lotería. Pues, güey, nunca va a suceder, ¿no? Y también, o sea, es irónico, ¿no? Hay muchas cosas. Es otra plática completamente muy grande lo que es. De hecho, ya nos desviamos un poco, pero sí, así eso es como creo que funciona Cuarto Oscuro Café. Oye, y en algún momento dentro de esa trayectoria de Cuarto Oscuro Café, que repito y admiro que es una obra de arte, en algún momento antes de que se concretara, de que empezara a jalar, pensaste cerrarlo, decir, bueno, creo que no va por aquí, mejor bye. No, nunca, nunca. Ni en el momento más difícil. No, o sea, es que nunca es fácil. O sea, pero lo difícil no lo ves difícil, simplemente como que empiezas a entender que tienes que pasar por eso y que tienes que hacer eso y que tienes que... Y sí, a veces la cagas y dices, ay, hubiera hecho esto mejor, hubiera comprado mejor este sistema en vez de este, ¿no? Pero son cosas muy banales, muy básicas, ¿no? Pero como lo estás haciendo con el corazón y con la pasión de ayudar a todos los que te rodean y de hacer algo que deje huella, no nada más en el tema comercial, sino en el tema espiritual y en el tema del arte, en el tema de, o sea, que realmente deje algo más que de una simple foto en Instagram. ¿Sí me explico? Sí, sí, claro. Es a donde quiero llegar, güey. Entonces, o sea, creo que llega, para mucha gente llega, güey. No, no sabes, Martín, han llegado personas que dices, güey, ¿de dónde salió, güey? O sea, gente de Nueva York, de Francia, de Alemania, que dices, o sea, gente bien interesante, mexicanos, artistas, bailarines, pintores, cineastas, que dices, güey, ¿en qué momento? No sé. Sí, sí. Ahí tuvimos el capítulo, creo que fue el 101, con Manuel Rodríguez Sí. y Camargo. Es qué pedo. O sea, también para mí fue una emoción compartida porque pues eso yo tampoco lo veía venir, ¿no? No sé si tú sabías, pero dato curioso, Manuel Rodríguez y Alejandro Camargo son un productor y un director de cine. Y Manuel Rodríguez es esposo, me parece, de Tamara Vallarta, que hizo una serie con Damián Alcázar de Netflix que se llama Tijuana. Gran serie, y al final de cuentas el arte se une en algo muy bonito que dices, güey, pero Se llaman uno a otro. Y me empezó a preguntar la historia, o sea, muy orgánico también, dices. Y empecé a platicar y como que sí me dijo, órale, o sea, estaban extasiados los dos. sí, por ahí hay alguien que quiere hacer una película al respecto del lugar. Entonces, sí me dijo, oye, vamos a hacer una peli. ¿Y eso sí va o no va? Pues ya no me ha dicho nada la persona, pero sí lo vi muy, muy en serio. Ha ido varias veces a tomar café y es Listo, debo hacer de otra pausa innecesaria. parte de eso. Regresamos. Cuéntanos, ¿tienes detectado? Porque evidentemente como tú nos platicabas al inicio, pues tú tenías planeado una hipoteca con esa lana con la que fundaste Cuarto Oscuro Café, decides invertirla. Yo he emprendido algunos negocios y sé que al inicio pues tú le pagas al negocio y no el negocio a ti. Sí, claro. ¿Tienes detectado en qué momento Cuarto Oscuro Café te empezó a pagar a ti, te empezó a retribuir todo el esfuerzo que le habías puesto? Pues en realidad sigo pagando Cuarto Oscuro. Un poco. Pero sabemos de Cuarto Oscuro se lo está pagando solo, por así decirlo. Qué bueno, güey. Sí, ya.
al principio sí fue como, ay, no se está pagando, ¿no? Pues es normal, como todos los negocios que empiezan. Pero de manera económica, o sea, todavía no se paga. O sea, todavía no me paga. O sea, sobrevivimos porque, ya sabes, uno hace maravillas y estira y agarra dinero donde no hay y estira y el dinero y haces movimientos y así, pero la realidad es que todavía no es, no es tan redituable. Pero yo siento que va por muy buen camino. O sea, obviamente sí veo una curva ascendente, Total. pero ahora sí que como el tema del café, ¿no? Cuando tú tomas un café chafita, mal tostado, ¿no? De baja calidad, lo que hace la cafeína es la misma. La cafeína te lleva en una curva muy rápida, ascendente y vamos a trabajar y o sea, te altera, pero igual te baja. Y a jetear y Bueno, otro, pero también y quieres otro café, güey, ¿no? estás en un negocio donde la segunda bebida más consumida del mundo es el café. Exacto. Agua, café y Coca-Cola. Exacto. Sí, Y entonces ahora el café, un café de especialidad como el que se maneja ahí, pues ya es diferente. Aunque es la misma cafeína, el pico en el que te lleva es diferente. Te lleva en una forma ascendente, o sea, regulada, relajada. Te lleva el mismo pico, pero lleva de la mano, es diferente. sí, claro. Pues creo que en esa misma curva va el tema económico. O sea, hemos metido calidad, hemos sido muy orgánicos, muy en el tema de cómo llega la gente, de cómo vamos creciendo, ¿no? Cómo vamos creciendo la carta o las cosas que se venden, de cómo vamos, haciendo que llegue la gente, ¿no? O sea, creo que ha sido muy orgánico, entonces la curva ha sido muy orgánica. No quiero ese pico, y ya estar en el top porque ya sé que va a haber una caída, ¿no? Entonces quiero que sea de esa forma, ¿no? Como todo se ha hecho. No estoy diciendo que no me guste el dinero, claro, me encanta, güey, a todos, ¿no? Y me encantan los negocios, exitosos y todo, pero en este caso, sí, completamente creo que la vida me ha enseñado que el corazón, la espiritualidad, el amor al arte es lo más importante. Entonces yo creo que si todos en el mundo hicieran eso, no habría, no habría gente sin trabajo, no habría, o sea, mucha gente hace cosas nada más por el dinero y no se dan cuenta de que es la peor droga del mundo. El dinero es la peor droga del mundo. Y ellos piensan que son los que lo que inhalas o consumes, el dinero es lo peor. O sea, en ese aspecto de vicio, ¿sí? Te entiendo mucho porque personalmente yo me percibo como, digo, ahora que están de moda muchas cosas, me percibo como un capitalista de doble moral. Sí, yo también, o sea, Te amo, sí, pero te odio. sí, claro, güey, claro, todos entramos, o sea, sí estoy en esa etapa de que amo el dinero, pero, nadie, o sea, no, la verdad es que soy muy feliz con lo que tengo y como que siento que entre más he soltado como la necesidad de tener cosas y de hacer mucho, como que entre más lo suelto, más llega, solito llega, güey, y me siento muy agradecido con eso. Eres desprendido. Sí, como que me he vuelto muy desprendido con ese tema y solito va llegando. Obviamente, pues como todos, ¿no? De repente me veo apretado y que la colegiatura y que hay que pagar las nóminas. Ahorita con ¿cómo se llaman? Con las nóminas y los aguinaldos al mismo tiempo. No, sabes. Sí sufrí, o sea, sí, la he sufrido cañón, o sea, todavía de repente vengo rezagando ahí deudas pero es normal, o sea, es parte de crecer y de ser un negocio y de ser adulto, güey. Sí, claro. Y de entender el juego, que al final de cuentas tú sabes para dónde va el negocio y entiendes que es un sangrado de utilidad, que dices, hoy no me tocó aguinaldo a mí, pero a mi gente sí, y va a haber un momento donde va a ser al revés y nos va a alcanzar para todos y Exacto. la verdad es que al final todos los negocios buscan eso. Ya dándole un poquito más B-roll al marketing de Cuarto Oscuro Café, desde tu perspectiva como dueño de este gran lugar,
¿por qué dirías que la gente elige Cuarto Oscuro Café y no cualquier otra cafetería? Digo, sin menospreciar a los demás, pero Sí, sí, claro. desde tu perspectiva, ¿por qué piensas que lo elige? Mira, pues en mi perspectiva, o sea, como a la gente que yo he atendido y así, o sea, ha ido de mucho conocedores de café, no conocedores, muchos nuevos, pero creo que al final llegan por, por la calidad humana con la que se trabaja, o sea, quiero pensar yo, con la que se trabaja, por la calidad o sea, como esa calidez, creo que es por lo que regresan mis verdaderos, o sea, los clientes frecuentes, o sea, porque sí, tenemos cafés de 83 puntos en adelante, ¿no? A nivel internacional, o sea, cosas. Sí tenemos buenos cafés, ¿no? O sea, no. Tan solo nuestro café tradicional en Tolva ya es de 80 puntos en adelante. O sea, no hay más, ¿no? Y he trabajado con mucha gente, con gente que vende café, o sea, que se dedica al tueste del café en Querétaro, en Colima, en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz. O sea, sí he buscado, ¿no? Y he comprado de aquí, de allá y de acullá, ¿no? Pero yo creo que se vuelve secundario si no tienes calidad humana, si no tienes un buen servicio. Parece raro, ¿no? O sea, yo creo que tienes que atender a las personas desde el corazón. Y yo creo que eso es lo que te deja más a ti como persona que es que cuando estás tan lleno de esa espiritualidad y de esas cosas lindas, como que todo lo demás se vuelve secundario y llegan, solito llega. Sí, por eso te hablaba como del dinero, pues, o sea, sí, obviamente tengo que sobrevivir y pagar cuentas, todo, o sea, estoy en mi realidad, o sea, pero la realidad como alternativa o de lo que hablábamos, como del estudio del japonés y eso, o sea, cuando tú estás agradecido y estás divulgando eso, completamente llegan las cosas. O sea, dirías que estás como en un estado de flow. Un poco sí. O sea, sí, sí. Sí creo que estoy en ese estado un poco, así como, un poco flotando como en yo creo que es parte del negocio, o sea, del negocio de lo que te gusta, ¿no? Por eso yo exhorto, o sea, invito a todo mundo a que haga lo que realmente les gusta. Siempre y cuando no pisoteemos a los demás y estemos, o sea, parados en nuestros pies, ¿no? Porque si te gustan las carreras de Fórmula 1, güey, pero pues todavía no tienes para eso y no, o sea, pues empieza a buscar la manera de llegar, ¿no? Siempre. O es, no sé, o sea, no sé cómo explicar, entro como en una disyuntiva un poco, pero yo solamente los invito a que hagan las cosas de corazón. O sea, creo que eso es lo que realmente vale. O sea, si te piden un favor, hazlo de corazón. Si realmente vas a ayudar a una viejita a cruzar la calle, pues hazlo con el corazón, no nada más por verte bien con la novia, güey. Que es hazlo porque realmente, o sea, muchas veces he ayudado a muchísima gente, güey, sin haber dicho una sola palabra, ni en mi casa, ni en mis chicos, nada. O sea, de muchas otras formas. Y yo creo que la gente debería hacer eso siempre, güey, sin esperar nada a cambio. Sería otro México. Sí. No, no, de otro mundo, así, o sea, Literal. sí, no, no habría fronteras, güey. O sea, empezáramos con una utopía, o sea. Es correcto. Decía Carlos Marx que estaba rebelde contra la palabra libertad, que le decían es que todos somos libres. Y decía Carlos Marx, intenta viajar y me dices qué tan libre eres. Exacto. Sí. Sí, es un poco raro esto de las fronteras y así, pero pues, lamentablemente existe. Y ahí están. Cuéntanos un poquito de en cuanto al concepto y cómo lo has ido llevando. ¿Tú crees que vendes café o crees que vendes experiencia? Pues mira, todo nació como
todo se hizo como una experiencia en realidad para mis papás, güey, ¿no? Para que ellos lo disfrutaran realmente. Pero se ha tratado que no solo se venda café, o sea, se venda la experiencia completa, o sea, que llegues y que sientas un buen mantel, que sientas una buena silla de la época, ¿no? Porque no es fake, o sea, son sillas reales, güey. Me consta. O sea, no, están restauradas, güey, son espejos reales, son cuadros reales, o sea, cosas que sí. Digo, hay muchas cosas nuevas, ¿no? Claro. Tiene que haber. Sí, porque no se puede, o sea, si no sería. No puedes ir a tomarte un cafecito al Palacio de Buckingham porque pues, no es negocio, güey. Sí, claro, bro. Estamos hablando que aquí el 99% de las cosas que hay son de época, güey. Sí, esa es la idea, güey. Entonces, la idea es una experiencia. Es una fusión, yo creo, porque yo obviamente he sido cliente y te puedo garantizar que es una fusión de las dos. El sabor y la experiencia te hacen pasar un rato muy agradable. Qué bueno que Ahora, tomando eso como precursor y el concepto que ya tienes y que ya lo hemos platicado hace ratito, que no vas a decir nombres de un no, ¿qué no cambiarías de Cuarto Oscuro Café aunque te dijeran, oye Marco, esto vende más? ¿Qué dirías? No, güey, no me importa que venda más, no lo voy a meter a mi negocio, no lo voy a cambiar, no voy a sacrificar lo que ya logré por vender un poquito más. Probablemente el alcohol no vendería alcohol. Nada. Eso es un no definitivo. Eso es un no definitivo. No negociar. Sí lo pensé alguna vez, pero hablando del tema, no porque no me guste, claro que me gusta el chupe, güey, o sea, no, o sea, te digo, güey, soy humano y tengo mis errores como todos. Sí, obvio, ¿no? Pero creo que el alcohol, o sea, sí modifica ahí un poco la vibra y yo creo que es algo que no metería para nada. Definitivo. Definitivo así, no. Ah, y te aseguro que sin meter alcohol, nada. O sea, Es que el lugar se presta para. el negocio despegaría, Dios mío, porque tienes un DJ, porque tienes. Pero, pues, el tener música de DJ y eso tiene una explicación y tiene un porqué. O sea, Sí, que se pone muy rico. sí, o sea, originalmente se puso la cabina de DJs o como el área de la música como tal. No se puso, o sea, como para llamar la atención, sino se puso por un gusto personal y porque se le ponen viniles originales a mi papá cuando va, güey. O sea, canciones que le dedicó a mi mamá. Entonces, y se hace para que él haga match, güey. O sea, diga, ah, claro, esto. O sea, ah, claro. Entonces, por eso se hace. Por eso y ya después se fue dando lo de los DJs y un familiar ahí de Cuarto Oscuro. Coincidimos mucho con el tema de la música. Bueno, todos nos gusta mucho la música, pero como que él más y él mezcla y coincidimos mucho en el tema de los gustos musicales. Entonces se fue dando, o sea, muy orgánico todo. Entonces, de hecho, te digo, yo nunca decía que mis papás estaban vivos ni nada cuando me preguntaron la historia. Y un día pasó esto, llegó un fotógrafo que se llama Rafael, muy buena onda, lo queremos mucho, es parte de la familia ahí, ¿ya? Y Rafita, pues yo nunca le había dicho que mis papás estaban vivos y un día llegaron mis papás y le digo, mira Rafita, estaba Rafita en la barra, ¿no? Y le digo, mira, te presento a mis papás. ¿En serio? ¿Están vivos? ¿Son tus papás? Y yo, sí, pinche Rafita. ¿Qué pertinente? ¿Está vivo de tus papás? No, pues obviamente me la dijo así como, pues en buena onda, ¿no? O sea, él no se, es una persona muy, muy educada, creo, no se imaginaba esto, ¿no? Entonces le pareció tan sorprendente que un día le dijimos, o sea, como platicando, un día fuimos a desayunar él, mi esposa y otro amigo, también muy buena onda que me lleva con el tema de los permisos. Platicando me dijo, oye, pues ¿por qué no hacemos una secuencia fotográfica de lo que sucede, ¿no? Con tu papá, güey, o sea. Y si te metes al Instagram, o sea, ahí hay una foto, o sea, como en la página, donde está mi papá viendo los reconocimientos. Esa no la he visto. Si te metes al Insta y la ves, o sea, le picas ahí y ahí viene el link de Rafa, obviamente, pero ahí se ve todo cómo sucede, o sea, yo le platico,
su historia, le platico un poco de la simbología, nos tomamos un café, ponemos viniles, o sea, y él tomó todas estas fotos, ¿no? Y hay una secuencia ahí como de mi familia y de mi mamá y mi papá bailando, porque a veces bailan, es chido. Entonces, estuvo bastante interesante, o sea, y todo fue muy orgánico. De hecho, mi hijo no quería fotos y salen una de las fotos así. Y Sara Z, sí, pues salga ahí, claro, güey, claro. Entonces, pero ahí en la página de Cuarto Oscuro, o sea, nunca le metemos hasta pautas publicitarias ni nada. Digo, no soy un cavernícola, sí tengo la accesible el Insta, el Facebook, ¿no? Sí, claro. Pero no le pagamos ahí, no pagamos nada por cada un. Payola. Exacto, porque sería como comprar la llegada de las personas. Sí, ¿no? Siento que le quita como un poco eso. Qué cabrón, güey. Entonces, Ya para cerrar el capítulo, Marco, ¿por qué la gente que no ha ido a Cuarto Oscuro Café tiene que ir? yo creo que la que no ha ido es porque no ha llegado su momento de ir. O sea, así de natural. La que no quiere ir está bien. Me encantan, o sea, igual está bien. Pero la que llega, en el momento que llega, es su momento preciso. En el momento que tenga que ir, por alguna razón, yo siento que llegan todos como por un angelito que los va empujando, ¿sabes? Es extraño que siempre como que meto este tema de la espiritualidad y los ángeles y Dios, ¿no? Bueno, pues al final es tu ideología y así es, claro. Y sabes que, dicho por mí que te digo que me estoy desprendiendo de eso, que no es que sea bueno ni malo al final, pues ni tú ni yo tenemos la clave de nada, Exacto. pero lo justifica cuando llegas. O sea, lo que tú dices ahorita sí es misticismo del cual yo me estoy intentando separar por ideologías personales que, Claro. como te repito, no sé si están buenas o malas. No, y hasta un punto está bien porque es congruente con un podcast. Correcto, sí. Pero ¿sabes qué? Saliéndome un poco de esa ideología y aunando con lo que tú dices, cuando llegas al lugar, justificas tu argumento. O sea, cuando tú pones un pie adentro, ya lo que tú dijiste ahorita tiene mucho sentido. Y dices, y cuando se fuera dice Oria, y cuando se te acerca Marco o cualquiera de su familia de Cuarto Oscuro Café y te cuentan el sentido de todo lo que estás viendo, te das cuenta que por alguna razón, creas o no, eso cobra un sentido muy Un importante. sentido importante. Pues esa es la idea, que la gente que vaya realmente sienta esa profundidad. Porque hay gente que va una vez, se va encantada y ya nunca más vuelve. Sí, claro. Pero hay gente que va una y otra vez y es una y otra vez reflexionar al respecto. Y la idea es transformar esa energía de enfermedad en una energía de reflexión, porque creo que eso son todas las enfermedades. Eso debería de pasar, reflexionar con ellas, no enfermar más. Entonces, sí es algo difícil, es algo muy profundo. Yo lo digo desde mi perspectiva, no significa que tenga que ser para todos lo toman de diferente forma, pero pues sí, yo creo que la gente que va, en el momento que va, es el momento y el lugar preciso en el que tiene que estar, ¿no? Yo lo diría de manera de, si estás pasando un buen momento, ve a Cuarto Oscuro Café. Si te está llevando a la chingada, ve a Cuarto Oscuro Café. Si no sabes si te la estás pasando mal o te la estás pasando bien, ve a Cuarto Oscuro Café. O si simplemente estás de curiosidad, ya te llamó la atención, ve a Cuarto Oscuro Café. Sí, claro. Sí, sí, pues esa es la realidad. O sea, te digo que yo creo que todo actúa como una energía real y auténtica. Entonces, te digo que a veces piensa que los ángeles te van a hablar al oído y te van a decir, mira, ve aquí, haz esto. No, güey, o sea, la energía y el universo o Dios o en lo que tú quieras creer no es tan vulgar, güey. Simplemente se van insertando sentimientos y perspectivas y eso es muy real, o sea, si los ángeles hablaran o la energía o el universo te dijera, oye, aquí, mira, ven, entonces le quita el sentido del descubrimiento y del aprendizaje. Entonces ya nadie quisiera hacer nada porque todo te lo dicen, ¿sí me explico? Y aparte te deprimirías más cuando tú preguntas, ¿por qué a mí, Dios? Saldría un dedo del cielo que diga, te lo mereces, culero.
¿Te acuerdas que...? No, pues nada, ¿no te acuerdas que te pasaste de verga? Sí, claro. Entonces la idea es esta reflexión. Entonces, yo creo que más es un lugar... Sí, es un lugar de café y estoy obsesionado con la calidad del servicio y con la calidad del café, bro. Y con los detalles, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso es un lugar de reflexión. Esa es la idea del lugar, ¿no? Digo, ya por ende, pues, o sea, ya por gusto propio, pues trato de poner buena música, de llevar buenos DJs, de tener un café de primera, ¿no? O sea, de atenderte de la mejor forma. Ahora sí que esa es la idea de Cuarto Oscuro. Y yo personalmente, respondiendo a mi propia pregunta, diría, no vas a encontrar un Akai Dragon Refresher, pero vas a encontrar algo muy cabrón que te va a dejar una experiencia fenomenal. Te va a dejar... El lugar a mí principalmente me transmite una paz muy cabrona, güey. Muchas gracias, qué bueno. De verdad, o sea, desde el primer momento que yo te fui a buscar ahí, que habíamos coincidido por Instagram y todo, el lugar es más impresionante de lo que parece en redes. Y te quiero personalmente agradecer por aceptar la invitación. Espero que no sea la última vez que vengas y tienes la puerta abierta para regresar y a lo mejor no hablar de negocios, hablar de lo que te quieras, de los empleados, porque al final de cuentas creo que también nos falta mucha charla porque eres una persona que con el canon establecido de un líder, yo al verte diría, no se me hacía un líder nato, pero al escucharte lo confirmo y digo, es un líder nato. Y esa evolución y que nos cuentes cómo es que lideras un equipo y cómo lo haces y tu estrategia detrás de la calma que transmites. Creo que es algo que la gente tendría que escuchar y me gustaría mucho que regresaras a Cuarentarnos en un futuro. Muchas gracias. Es la puerta abierta. Yo me invito a toda la gente que nos está viendo y escuchando en todas las plataformas que vayan a darse una vuelta a Cuarto Oscuro Café. Marco, para despedir a la gente, ¿qué le recomendarías a los emprendedores que están pensando ya renunciar a ese pinche trabajo, güey? Los tiene hasta la madre de un jefe culero que los explota y que dicen, güey, mi espíritu es emprendedor, yo quiero poner mi cafetería. ¿Qué consejo consideras de oro que les darías antes de dar ese paso de poner la cafetería para despedir el podcast? Pues más que actuar impulsivamente, actúen desde el corazón, o sea, con pasión, por amor a lo que les gusta hacer, sin pisar a nadie. Yo, la verdad, no estoy en contra de las grandes empresas y de los empleados. No, para nada. Es algo muy necesario. Yo fui muchos años empleado y agradezco muchísimo. Me encantó. De hecho, me quería quedar de empleado, pero bueno, la vida me fue llevando por este lado, ¿no? Y si te gusta emprender y estás dispuesto a hacerlo, no es fácil. La verdad, no es fácil. Hay muchos momentos de soledad, aunque estás acompañado de tu familia, de tus amigos, hay muchos momentos de soledad. Entonces, de una vez te lo digo, emprendedor, vas a ser solitario muchas veces, pero vale la pena cada instante. Entonces, sí, háganlo. Aunque no lo logren o sí lo logren, háganlo. Es algo increíble. Vas a encontrar cosas, personas, momentos muy lindos. Y nada, pues, estoy muy agradecido por la invitación. Al contrario, te la debía y para los que son fans del podcast, si Marco nos da la oportunidad, próximamente vamos a tener un capítulo con Victor Smoke, que él mismo nos pidió que su entrevista fuera ahí. No nos lo pidió, nos lo exigió. Nos dijo, si no es ahí, no se va a dar. Entonces, bueno, para los próximos capítulos va a estar Victor Smoke en Cuarto Oscuro Café, si Marco nos da permiso. Claro. Y para todos los que nos ven y escuchan, gracias por sintonizar un capítulo más de Cuarentarnos Podcast. Nos vemos en la próxima.